conferencia titulada Técnicas. El doctor Belis nos va a presentar la charla titulada Técnicas de aprendizaje automático para el procesamiento y análisis de datos sísmicos. El doctor Belis es actualmente profesor asociado del curso Métodos Sísmicos de Prospección de la carrera de Geofísica de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador también principal del CONICET. Obtuvo su título de Geofísica en la Universidad de La Plata y su doctorado en la Universidad de British Columbia en Canadá. Y desde el año 2009 es editor asociado de la revista Geophysics y es un asesor de la Sociedad de Geofísicos de la Universidad de La Plata. Desde el 2012 es director de la carrera de doctorado de Geofísica en la Universidad de La Plata y es miembro del CEF, de la AAGGP y de la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas. Sus intereses de investigación están centrados en el desarrollo de algoritmos especializados para el procesamiento de señales de origen sísmico y estimación de parámetros e inversión. Bueno, doctor Belis, muchas gracias por su tiempo. Lo escuchamos atentamente y veo que está compartido perfectamente, se ve muy bien. ¿Se ve muy bien Así ahí? es. Sí. Bueno, porque acá se ve como una línea medio extraña, pero hay una línea, sí, hay una línea como en color verde, como sí. Es un recuadro en realidad, pero sí. bueno, si no se puede sacar, no sé por qué, ¿no? Tampoco interfiere tanto porque es muy finita. Ahí está. Como así se ve bien, pero Así se ve la pantalla, ¿no? ¿O se ve la pantalla. Sí, pero bueno, como usted prefiera. Así que tiene 40 minutos para la charla. Muchas gracias. Bueno, vamos con este recuadro que no sé. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Leticia, por la presentación. Les voy a contar en esta charla, entonces, comentar algunas técnicas de aprendizaje automático aplicadas para el procesamiento y análisis de datos sísmicos. Vamos a ver 4 aplicaciones diferentes con distintas técnicas de aprendizaje automático desarrolladas en el marco del grupo METIS, que está integrado por investigadores y becarios doctorales del CONICET. Aquí abajo están los nombres, son todos docentes de la facultad. Sin entrar en mayores detalles, les puedo contar de qué se trata la técnica de Machine Learning. Estas se basan en algoritmos o una combinación de algoritmos que aprenden información de los datos y a partir de ellos realizan predicciones sin la necesidad de un modelo explícito o un código específico para modelar un determinado proceso. El caso más típico y conocido son las redes neuronales artificiales. Estas técnicas en general, las de Machine Learning, lo que buscan es extraer información de un conjunto grande de datos, usualmente asociados con procesos complejos, donde no se tiene un modelo determinístico específico. Por ejemplo, la búsqueda de un patrón en grandes cantidades de datos, o un ejemplo típico que suele darse es predecir qué película algún usuario de Netflix podría llegar a ver luego, en base a información previa de películas previamente vistas y al uso de otros usuarios. Las redes neuronales, hay varios tipos, algunas son conocidas como Deep Neural Networks o Convolutional Neural Networks, pueden ser supervisadas, no supervisadas, hay un montón de algoritmos de distintas variedades, distintas combinaciones. Nosotros en particular en la aplicación usamos Deep Neural Networks. Otras técnicas de Machine Learning, podríamos mencionar Dictionary Learning, algoritmos de optimización estocástica, tipo algoritmos evolucionarios, como pueden ser algoritmos genéticos, Differential Evolution, otras técnicas como Simulated Annealing, Particle Swarm Optimization. Bueno, hay un montón de técnicas, que no estoy mencionando aquí, técnicas de clustering, etcétera, que pueden agruparse dentro del gran grupo o la gran familia de métodos de Machine Learning y de inteligencia artificial también asociado a esto. En geofísica hay numerosas aplicaciones desde muchos años, ya sea para predecir información petrofísica a partir de información de pozos o de datos sísmicos, para interpolación de trazas, de noising, reconstrucción de datos, inversión, caracterización de reservorios, aplicaciones en minería, también para delinear estructuras en forma automática, ya sea como fallas, etcétera, clasificar fases. Las aplicaciones son numerosas y
día a día aumentan permanentemente con el desarrollo de las computadoras y también con el gran aumento del volumen de datos. Ahora es posible aplicar todo este tipo de técnicas de manera más eficiente. En particular voy a describir 4 técnicas. 2 de ellas están basadas en 2 trabajos dentro del grupo. Están basadas en algún método que busca descubrir algún patrón o alguna información para hacer predicciones sobre el modelo subyacente. Una de ellas utiliza Dictionary Learning para remover ruido coherente de datos sísmicos 3D, en particular huellas de adquisición. La otra técnica utiliza una red neuronal profunda para predecir el tensor de momento sísmico en un escenario de monitoreo de un proceso de fracturación hidráulica para el estudio de reservorios no convencionales. Otras técnicas, las otras 2 que voy a mencionar, utilizan métodos estocásticos de optimización y buscan automatizar procesos que normalmente se hacen a mano, tales como el atado de pozos y estimación de fase. En este caso vamos a utilizar Differential Evolution. Y la otra técnica que normalmente se hace, proceso que se suele hacer a mano, es el análisis de velocidad, donde hay que picar velocidades, y esto vamos a buscar una estrategia para automatizar el proceso utilizando Simulated Annealing. Entonces, la primera de las aplicaciones que usa Dictionary Learning es para la atenuación de huellas de adquisición de datos sísmicos 3D. No voy a entrar en detalles de las técnicas porque no tenemos tiempo, pero simplemente les quiero contar básicamente de qué se trata. Un dato sísmico puede tener, obviamente, datos ruidosos, ruido, ya sea aleatorio o coherente, como huellas de adquisición. Y la técnica de Dictionary Learning podría definirse como una técnica de aprendizaje automático que busca encontrar una representación sparse de un dato dado, utilizando un conjunto relativamente pequeño de átomos o patches que son extraídos del mismo dato. O sea, la técnica aprende del dato, extrae pequeños átomos, con eso construye un diccionario, y con un diccionario sparse, y con eso reconstruye el dato. Eso se realiza resolviendo este problema de optimización, donde el dato es aproximado mediante una representación sparse del diccionario que contiene los átomos del dato. O sea, tratar de aprender del dato para representar el dato con poquitos átomos. Esta técnica funciona muy bien para atenuación de ruido, entre otras aplicaciones. Pero no funciona para atenuación de ruido coherente, sí funciona para el ruido random. Entonces, la técnica que proponemos nosotros pretende hacer una modificación, y lo que hacemos es, en esta técnica llamada Residual Dictionary Denoising, aumentamos el diccionario con el diccionario obtenido con la técnica tradicional, filtrado, más el residuo, los átomos residuales. Estos átomos residuales se construyen con el diccionario original, restándole los átomos filtrados. Esto vamos a ver que permite separar la información en 2 diccionarios. La señal va a estar contenida en el diccionario con átomos filtrados, y el ruido coherente va a estar en el diccionario residual. Como un ejemplo, acá tenemos a la izquierda de todo un átomo para un determinado dato obtenido del diccionario convencional, que si lo filtramos, obtenemos por un lado un átomo filtrado que va a contener esencialmente la señal, y el patrón de la huella de adquisición va a estar contenida en el átomo residual. Entonces, mediante esta estrategia filtramos todo el diccionario y podemos obtener el dato filtrado de esta forma, restándole al dato original la representación sparse del diccionario residual. Esa es esencialmente la estrategia. Este es un ejemplo. Acá tenemos un cubo sísmico simulado. En esta gráfica en particular tenemos algunos reflectores, una falla, y tenemos todo este lineamiento así paralelo que se correspondería con huellas de adquisición. Este sería el cubo sísmico filtrado, y este es el residuo. La diferencia entre estas 2 imágenes. Lo que logramos es capturar la información del ruido coherente en estos átomos residuales, y de esa forma filtrar adecuadamente el dato. Este es el diccionario, a la izquierda de todo, el diccionario que se obtiene del dato sintético, que tiene ruido, y este sería el diccionario filtrado, los átomos filtrados, y los átomos que contienen
el residuo, que en este caso son las huellas de adquisición, que vemos cómo queda capturada la información separada en los dos conjuntos en los dos diccionarios. Una aplicación con datos reales, acá tenemos una time slice de un dato sísmico 3D, que si ustedes aprecian se puede ver algún lineamiento horizontal, luego lo vamos a ver con una imagen un poco más grande. Esta es la misma time slice filtrada con la técnica propuesta, y este es el residuo, que como podemos ver tiene esencialmente lineamientos horizontales que se corresponden con las huellas de adquisición que fueron removidas. Acá estamos comparando con el Dictionary Learning convencional, que no es muy efectivo para remover las huellas de adquisición. Este es el residuo, vemos que además queda cierta energía de las estructuras, o sea que tenemos cierto leakage, que no es algo que nosotros queremos tener. Y este sería un filtrado por número de onda, que sí remueve bien la huella de adquisición, pero genera cierto blurring en la imagen, y también tiene algo de leakage. Este es el diccionario para esa time slice del diccionario original, el diccionario filtrado y el diccionario que captura la información de las huellas de adquisición. Acá nuevamente vemos la imagen original con el ruido, acá se ve mejor las huellas de adquisición. Y lo que hicimos en este experimento es, a partir del diccionario que el algoritmo aprendió de esta time slice, aplicamos ese mismo diccionario para hacer el denoising o la atenuación de ruido de otra time slice diferente, del mismo cubo sísmico. Y lo que vemos es que el resultado también es bueno. Y esta particularidad se llama transfer learning. Esta técnica tiene bastante capacidad de transfer learning, o sea que lo que aprende de una time slice lo podemos aplicar a otra time slice, y eso es muy ventajoso porque desde el punto de vista computacional nos ahorramos un montón de cálculos. Acá lo que hacemos es, tenemos el cubo original completo, o en realidad es un subvolumen. A partir de una de las time slices de este volumen obtenemos el diccionario, como vimos, construimos el diccionario aumentado, etc. Y se lo aplicamos a todo el subvolumen. Entonces todo el subvolumen filtrado con transfer learning. Este es el residuo. Lo que podemos ver es que hay una bastante buena atenuación de ruido y preservación de la señal. La otra técnica que les voy a contar utiliza, en este caso, una red neuronal profunda para invertir el tensor de momento sísmico en el caso de un relevamiento o un monitoreo de fracturación hidráulica. Para el tensor de momento sísmico correspondiente a fracturas, a microfracturas que se generan en este tipo de procesos. Acá tenemos un esquema de cómo sería este monitoreo microsísmico. Tenemos un volumen 3D, donde vamos a tener un modelo con una anisotropía de tipo BTI. Acá tenemos dos pozos verticales con 5 receptores cada uno, receptores de 3 componentes, y cada uno de estos puntitos simula algún microsismo, algún evento, que están distribuidos en forma aleatoria en todo el modelo, y que tiene un mecanismo focal completamente aleatorio. Uno de esos eventos en particular genera este tipo de datos en los 10 geófonos que tenemos. Son datos de 3 componentes, y cada una de las componentes tenemos 3 fases, la onda P y 2 ondas S, la lenta y la rápida, porque tenemos un medio anisótropo, entonces tenemos 3 fases. Entonces este es nuestro dato, nuestra información, y además tenemos las coordenadas de la fuente, y a partir de esa información vamos a tratar de entrenar una red neuronal para poder predecir cuál es el tensor de momento sísmico que generó estos datos. Entonces tenemos que elegir una red neuronal. ¿Qué es una red neuronal profunda? Básicamente es una red neuronal que tiene una o más capas ocultas. Acá tenemos un esquema de una red neuronal donde tenemos una capa de entrada, una capa de salida, y en este caso hay una sola red, una sola capa oculta, pero podemos tener varias. Cada una de estas capas tiene neuronas que están interconectadas entre sí a través de pesos y alguna función no lineal que se denomina activation function, ¿no? Esta sería una neurona, y vemos representados acá esquemáticamente los pesos y la función de activación. Estos pesos son incógnitas de la red neuronal, son muchos pesos cuando tenemos muchas capas, y hay que estimarlos mediante el proceso conocido como entrenamiento. Entonces lo que hay que hacer es ingresar a la red neuronal
distintos datos, conjuntos de datos que se denominan features, y generar una salida, una predicción, una capa de salida, y compararla con los datos, con el modelo verdadero que conocemos. Y luego, con un proceso iterativo, utilizando muchos datos para el entrenamiento, obtenemos todos los pesos. Una vez que la red está entrenada, la idea es aplicar esta red para una entrada diferente, que no fue utilizada durante el entrenamiento, y poder predecir a la salida, en nuestro caso, los elementos del tensor momento sísmico que queremos obtener. La red neuronal que utilizamos para nuestro problema en particular es, acá hay un esquema, es de tipo piramidal, comienza con 93 entradas, neuronas, que tienen 93 datos de entrada. Y a la salida tenemos 6 elementos del tensor de momento sísmico. Son 6 porque para este tipo de modelos solamente son 6 los elementos independientes. Y son 93 de entrada porque estos incluyen. Nosotros tenemos 10 receptores, 5 por cada pozo. Por cada receptor tenemos 3 componentes, X y Z, en los cuales nosotros leemos de los datos la amplitud de la onda P, la amplitud de la onda y las dos amplitudes de las ondas S, incluyendo la amplitud máxima, incluyendo su signo. Y además tenemos las 3 coordenadas de la fuente. Esto nos da 93. Entonces, por cada evento tenemos 93 features que ingresan a la red neuronal y, aparte de esa información, predicen cuál es el tensor de momento sísmico, los 6 elementos. Para entrenar la red usamos simplemente el error medio cuadrático, que mide la diferencia entre la predicción y los valores verdaderos del tensor. Y durante el entrenamiento utilizamos 9 por 10 a la 5 eventos generados en forma aleatoria en el espacio, con momentos completamente random, ¿no? Estos 6 elementos son designados de forma aleatoria. Una vez que está entrenada la red, se lo aplicamos a un conjunto de eventos de testeo, que usamos 90.000, también generados en forma aleatoria, y estos elementos de testeo no fueron utilizados para entrenar la red, simplemente son para testear cómo funciona la red, cómo funciona la predicción. Este es el resultado de ese testeo. En el histograma que vemos acá arriba a la izquierda, tenemos la correlación cruzada entre los elementos del tensor predichos y los elementos del tensor verdaderos para estos 90.000 datos de testeo, ¿no? Seleccionados así en forma aleatoria. Vemos que las correlaciones cruzadas son muy altas, mayor que 0,99, la gran mayoría, de hecho son más del 70% con la correlación cruzada, que está entre 0,99 y 1, y eso nos da una precisión muy alta. Acá tenemos algunos ejemplos, 4 eventos tomados al azar. Vemos acá los 6 elementos en verde, los eventos verdaderos, los mecanismos de fractura y los elementos del tensor, y en rojo los predichos por la red neuronal. Vemos que la precisión es altísima. Esto ocurre para el 90% de los 90.000 que teníamos. Y este es el caso cuando seleccionamos de esos 90.000 los que anduvieron un poquito menos mal, con una correlación cruzada de 0,94 a 0,95, que hubo del orden del 1% de los 90.000. Vemos que también, si bien los elementos no se recobran con una altísima precisión, los mecanismos focales son prácticamente indistinguibles, al menos en forma visual. Este histograma muestra el error medio cuadrático. Acá evaluamos la performance con la correlación cruzada y acá con el error medio cuadrático, que es otra forma de ver los resultados. Vemos que bueno, la mayoría están por debajo del 20% de estos 90.000. Y en esta figura final, para este experimento, lo que estamos mostrando acá es en planta. Esto es X y esto es Y. En planta vemos todos los 90.000 eventos, cada puntito corresponde a uno de los eventos del conjunto de datos de testeo. Y en colores vemos el error asociado a la predicción. Estos triangulitos representan los pozos, que son pozos verticales, así que se ven como 2 puntos aquí. Y vemos que, bueno, del orden de 75.000 eventos sobre los 90.000 tienen una coloración azul, con un error que está entre 0 y 20%. Es una altísima precisión en la predicción. En este gráfico mostramos algo similar, pero ahora agrupamos a los eventos predichos con un error entre 20 y 40%, son menos, son del orden de 13.000. Y en este caso agrupamos los que tenían un error grande en la predicción, o sea, donde la red neuronal no fue tan buena,
con un error entre 40 y 60 y entre 60 y 100, que son poquitos, en este caso son 590 sobre 90.000. Y de todos modos esto es esperable porque para los eventos que están a lo largo de estas líneas, es un plano vertical que contiene los dos pozos. Para esos eventos en particular, el problema, los datos no tienen información suficiente para poder determinar el tensor momento sísmico. O sea, hay una ambigüedad entre las relaciones relativas de las amplitudes de las fases que hacen que la técnica no pueda determinar el tensor de momento. O sea, no es una falla de la red neuronal, sino del problema en sí. Eso es un resultado esperable. Así que, bueno, por ese lado no habría ningún problema. Las otras dos técnicas que les quería mostrar utilizan métodos de optimización estocástica para automatizar procesos que normalmente se hacen a mano. Hay algunas técnicas relativamente automáticas, pero mayormente se hacen a mano estos procesos, los cuales hace que sean procesos muy tediosos. Uno de ellos es el atado de pozos y estimación de fase, lo cual a veces hace que sean, al hacerlo a mano, se vuelve muy subjetivo y a veces lleva a errores. Entonces es interesante poder encontrar una técnica para automatizar el proceso. Eso lo hacemos utilizando Differential Evolution. Y por otro lado, la otra técnica es el picado de velocidades, que es un proceso básico que hay que hacer en el procesamiento de datos sísmicos de exploración, y en este caso vamos a utilizar Simulated Annealing para tratar de emular lo que haría un analista en forma manual. O sea, la idea siempre es automatizar el proceso para agilizar el proceso y poder evitar las subjetividades que conllevaría realizarlo en forma manual. En líneas generales, un proceso de optimización estocástico tiene por objeto, dada una función de costo o función objetivo, encontrar el mínimo global. Esta función puede ser cualquier cosa, puede ser una expresión analítica, puede ser la salida de un programa, de una rutina, lo que sea. Esa es una ventaja del método. Entonces, dada esta función de costo, queremos encontrar el mínimo global, la solución que corresponde al mínimo global. Para ello, estos métodos se basan en alguna búsqueda de tipo random, pero no es una búsqueda completamente random, sino que es una randomización con cierta inteligencia. Busca explorar el espacio de todas las posibles soluciones sin evaluar específicamente todas las soluciones. A veces este espacio de posibles soluciones es muy grande, cuando se tienen muchas incógnitas, pero bueno, con una búsqueda random pero inteligente podemos llegar al mínimo global de una forma eficiente. Algunas de las ventajas son que estos métodos en general no requieren derivadas, por eso podemos usar cualquier función, no importa, por más que sea una función que tenga discontinuidades, que tenga gaps, que tenga algunos valores indefinidos, no hay problema, el método la puede tratar bien, estos métodos de optimización estocásticos. Podemos incorporar constraints o restricciones de forma relativamente sencilla, y también tienden a evitar significativamente los mínimos globales, los mínimos locales, lo cual es fundamental para este tipo de problemas. Entre las contras podemos mencionar que suelen tener una convergencia lenta en muchos casos, sobre todo cuando tenemos muchas incógnitas, o incluso no converger a la solución que nosotros queremos. Pero bueno, eso depende, por un lado, del costo computacional que estamos dispuestos a involucrar, del número de iteraciones y, por supuesto, también de la complejidad de esta función de costo. Las dos técnicas que utilizamos son, por un lado, Simulated Annealing, que básicamente busca emular el proceso del annealing en metalurgia, que esto es un enfriamiento lento de los metales hasta que alcanzan un estado de mínima energía. Esa emulación se utiliza para minimizar una función de costo. Y el Differential Evolution es otro método que no emula ningún proceso natural específico, pero sí toma conceptos prestados de algoritmos genéticos que emulan efectivamente procesos naturales, como en este caso la selección natural de la teoría de evolución de Darwin. Bueno, esto es simplemente para ver de qué se tratan estos métodos. Acá hay dos diagramas de flujo de las técnicas, no vamos a entrar en ningún detalle. Muy en general, a la izquierda es el algoritmo de Simulated Annealing que utilizamos, que se llama Very Fast Simulated Annealing. Esencialmente arranca con un modelo inicial, genera una perturbación,
y este nuevo modelo es evaluado, este J es la función de costo, y se evalúa si la función de costo aumenta o disminuye. Si disminuye, se acepta ese nuevo modelo y se pasa a una nueva iteración, y si la función de costo aumenta, no se rechaza ese modelo, sino que se lo acepta con una probabilidad no nula. Ese es el famoso criterio de Metrópolis, que es el que permite básicamente poder escapar a los mínimos locales. Bueno, esto se hace iterativamente hasta la convergencia, y hay un montón de otros detalles. En la búsqueda hay un parámetro fundamental que es la temperatura, que se va bajando lentamente para que las perturbaciones en cada iteración sean cada vez más chicas. Bueno, no vamos a entrar en mayores detalles. Este es un diagrama de flujo de un típico algoritmo de differential evolution. En este caso, en lugar de comenzar con una solución, con un modelo, se comienza con una población de un determinado número, y esa población a lo largo de las iteraciones va a ir evolucionando, entre comillas, mediante mutaciones, crossover y selección. Estos son conceptos prestados de los algoritmos genéticos. Luego de iterar, esa población va a ir evolucionando y va a ir convergiendo al mínimo global de la función de costo que estamos optimizando. La primera aplicación, entonces, utilizando differential evolution en este caso, para automatizar el proceso de atado de pozos y estimación de fase, que lo hacemos de manera simultánea. Estimación de la fase de la ondícula, que se utiliza en el atado de pozos. ¿Para qué queremos hacer un atado de pozos? Bueno, el atado de pozos, el objetivo es modificar una traza sísmica que obtenemos o generamos a partir de información de un pozo sísmico, hasta que se ajuste a la traza sísmica observada por un relevamiento sísmico en la proximidad del pozo. Y esto se hace porque en general eso no ocurre en la realidad. Muchas veces donde se tiene un pozo uno puede medir las propiedades del subsuelo, las velocidades, las densidades. A partir de esa información nosotros podemos construir una reflectividad sísmica y, utilizando una ondícula adecuada, construir una traza sísmica sintética. Esa traza sísmica sintética en general no coincide muy bien con la traza sísmica observada con el relevamiento sísmico, por diferentes razones. Pero es necesario que coincidan lo más posible, porque eso nos va a permitir interpretar adecuadamente los datos, porque la información del pozo nos va a dar información de dónde hay, por ejemplo, un pase formacional, que a lo mejor en la sísmica tenemos que identificar dónde está ese pase formacional que vemos en el pozo. Entonces hay que hacer un link adecuado entre la información del pozo y la sísmica. Para eso hace falta hacer el llamado atado de pozo. Los métodos convencionales lo que hacen es básicamente una técnica relativamente manual, por prueba y error. Lo que se hace es, al sismograma sintético, calculado a partir del pozo, se le aplican corrimientos en el tiempo, se utilizan distintas ondículas y se le va rotando la fase, un poco a veces es a ojo, por prueba y error, y también se hace a veces estiramientos o compresiones de algunos sectores de la traza hasta que haya un buen match entre la traza sintética y la traza observada, la traza de la sísmica. Esto se vuelve un proceso muy, a veces, tedioso y sobre todo subjetivo, que puede llevar a muchos errores, porque dependiendo del usuario puede obtener resultados muy diferentes. Entonces es necesario a veces automatizar este tipo de procesos. Una técnica que funciona muy bien, que automatiza el atado de pozos, se llama Dynamic Time Warping. Funciona muy bien, es muy rápida y efectiva, pero tiene alguna deficiencia, como que a veces termina distorsionando las ondas, las formas de las ondas en el sismograma sintético que estamos modificando para mejorar el match. Entonces, bueno, nosotros utilizamos como contrapartida o como otra alternativa Differential Evolution para encontrar una estrategia que no genere deformaciones de las ondas. Y para eso lo que hacemos es modificamos, en lugar de modificar, de estirar y comprimir la traza, lo que hacemos es modificar el perfil de velocidades observado del pozo con esta función P de Z, que la construimos con splines cúbicas monotónicas, con un número pequeño de nodos, y esta es una función suave que va a modificar el perfil de velocidades observado, y vamos a tener un perfil de velocidades modificado. A partir de este perfil de velocidades modificado podemos construir la reflectividad correspondiente, le aplicamos
una ondícula con una fase, que también, una rotación de fase que también va a ser un parámetro a estimar por el algoritmo de differential evolution, y esa nueva traza sintética la vamos a comparar con la traza observada. Entonces, modificando iterativamente los nodos de esta función suave y la fase, vamos a mejorar el match entre la traza observada y la traza sintética. Esto evita tener deformaciones en las ondas, lo cual es bastante importante. Y además está bastante automatizado. Un ejemplo, pseudosintético. Acá en negro tenemos un perfil de velocidades en profundidad, que me va a generar esta traza sintética que está en negro aquí. Acá hay una negra y una roja. La negra es la traza sintética que uno podría generar a partir de la información de pozo en un caso real. Para la simulación o para analizar el método, generamos una traza observada, entre comillas, que sería esta roja, que está aquí, que no coincide con la sintética. No hay un buen match. Esta roja la construimos con una ondícula igual a la del dato sintético, pero rotada 30 grados, es una ondícula de Ricker. Usamos la de 0 grados para el dato sintético, la de menos 30 para el dato observado. Y bueno, y esta traza roja surgió de modificar el perfil de velocidades con esta función suave que yo les comentaba, P de Z. En este caso tiene 5 nodos y le permitimos que varíen más o menos 15%. Entonces, vemos que modificando el perfil generamos una traza que resulta alterada. Entonces, para nuestro experimento, para testear el algoritmo, vamos a buscar mejorar el match entre estas dos trazas, que no es muy bueno. Fíjense que acá hay discrepancias significativas y por acá también. Entonces, bueno, hicimos un análisis de sensibilidad de método. Acá a la izquierda lo que hicimos fue probar distintos números de nodos para esta función P de Z, que acá está graficado para 5 casos distintos, y manteniendo una variación de más o menos 15%. O sea, no permitimos muchas variaciones. Acá en negro está el perfil del pozo original y en colores están los perfiles modificados con cada una de estas 5 funciones P de Z. Todas estos perfiles modificados me generan esta traza que vemos que son todas muy parecidas, o sea, todas generan un buen match. Esto fue luego de la optimización, ¿no? Estas funciones fueron optimizadas con el algoritmo de differential evolution. En este caso hacemos algo parecido, ahora dejamos el número de nodos fijo en 10 y permitimos a estas funciones que varíen más o que varíen menos, que varíen 5%, 10, 15 y 20. Vemos que algunos perfiles son bastante más modificados y bueno, también obtenemos un buen match. Entonces vemos que variando estos dos parámetros podemos obtener buenos matches. Nos quedamos con 10 nodos y P igual a 15, son números razonables para casos generales, y repetimos el resultado 100 veces para ver cómo se comporta el algoritmo. Acá tenemos el perfil original en negro y en rojo las 100 realizaciones. O sea, podemos repetir el experimento y no siempre vamos a obtener exactamente la misma solución. Son todas muy parecidas. Estas son las 100 funciones P, Z obtenidas y estas son las 100 trazas que son todas coincidentes prácticamente. Acá a la izquierda están los histogramas de la rotación de fase estimada, que obviamente cuando tenemos pocos nodos y le permitimos que la curva P de Z varíe muy poquitito, me va a dar números de la fase, este es el ángulo de rotación estimado para las 100 realizaciones, que no coincide con los menos 30 grados que teníamos en la ondícula del dato sintético, ¿no? Del dato simulado. En este caso sí, cuando M ya es 10 y permitimos un P un poco más grande, coincide con menos 30, o sea que estamos estimando la fase correctamente. Y eso nos permitió justamente tener un buen match entre los dos, entre el sismograma sintético y el sismograma observado. Este es un ejemplo con datos reales. Tenemos en negro el perfil de velocidades de un pozo, llamámosle pozo A, y genera esta traza que está en negro acá. Estas 3 trazas en negro son las mismas, en las 3, es la traza sintética. Y bueno, utilizando 15 nodos y P igual a 15, obtenemos esta función P de Z, que es esta que está acá, que es la que modifica el perfil original, generando este perfil perturbado o modificado que está en rojo, y ese a su vez me genera una traza en rojo acá, que en este panel D
coincide bastante bien con la traza observada, ¿no? Este sería el resultado del atado de pozo manual, que nosotros disponíamos de la interpretación de las trazas ya del atado de pozo hecho por un operador, y lo podemos comparar. En este caso es bueno, pero creo que genera un mejor match el atado de pozos automático que el atado manual. Y este es el resultado del método Dynamic Time Warping, que genera un match en general bastante bueno, incluso puede ser mejor que el automático que proponemos nosotros, pero como contrapartida genera ciertas distorsiones en las ondas, como les comentaba al principio. Si ustedes se fijan acá, hay unas distorsiones que esos son propias del algoritmo, porque el algoritmo estira y comprime la traza, entonces en algunos puntos se generan esos efectos no deseados. Otro ejemplo, pozo B, en negro el perfil de velocidades original, en rojo el perturbado, con esta función de costo que resulta de optimizar mediante Simonetti Annealing. En este caso usamos 10 nodos, P igual a 10, y bueno, el match automático, el match manual y el match con Dynamic Time Warping, que generaron distorsiones significativas. Bueno, estas son las ondículas estimadas con el método, con las fases estimadas automáticamente. Y finalmente el método de análisis de velocidades mediante Simonetti Annealing automatizado. El método, lo que se busca acá es, con el análisis de velocidades, es buscar cuáles son las velocidades que van a horizontalizar en un CDP gather las reflexiones, ¿no? Para luego hacer el stack y generar una sección sísmica. Normalmente esto se hace a mano, ¿no? Se construye. Doctor Belis, disculpe que quedan 4 minutos. ¿4 minutos? Más, sí, aproximadamente, sí. Gracias. Dale, muy bien. El método convencional es a mano, tiene un análisis de velocidad, donde el operador tiene que picar los máximos asociados a las reflexiones primarias. Esto se vuelve un proceso subjetivo y a veces es costoso y tedioso porque hay que picar muchas velocidades en muchos CDPs. Entonces conviene hacer un algoritmo automatizado. Acá tenemos un CDP sintético con primarias y múltiples. Este es el espectro de velocidades calculado mediante la semblanza. Y vemos que el operador lo que tiene que hacer es picar estos máximos que corresponden con estos puntitos negros, evitando estos máximos locales que corresponden a múltiples o máximos locales que corresponden a eventos espurios. Este es el CDP corregido por norma MUAB, donde vemos que están los eventos perfectamente horizontalizados. En este caso, el método automatizado lo que hace es buscar esto, lo que hizo el operador manual, tratar de automatizarlo con el algoritmo. Y eso lo hacemos mediante ciertas reglas que le imponemos al algoritmo. Estas son algunas de las reglas impuestas. Los peaks deben coincidir con los máximos en el espectro, los máximos locales. La velocidad debe aumentar con el tiempo. Tenemos que evitar picar dos máximos muy cercanos, evitar picar máximos muy chiquitos como este, y bueno, considerar ciertos rangos de búsqueda. Esto se puede automatizar con Simonetti Annealing y consiste en buscar esta línea quebrada con un determinado número de nodos, donde los nodos son las incógnitas. Nosotros tenemos que encontrar cuáles son las posiciones de esos nodos que pasan por los máximos, y esos nodos tienen que cumplir todas estas reglas. El método automatizado, entonces, usando la aproximación hiperbólica para las reflexiones, en este caso obtuvo exactamente los mismos peaks que el método manual. Si consideramos datos un poco más complejos, donde tenemos un offset más grande, ya la aproximación hiperbólica no es buena, entonces hay que usar una aproximación no hiperbólica. Esto implica que vamos a tener un tercer parámetro que normalmente se le denomina eta, es una especie de anisotropía efectiva. Entonces, el espectro de velocidades va a tener sus máximos en cada tiempo y en cada velocidad, pero además hay un parámetro adicional asociado a cada reflexión. Entonces, el problema es más complejo. Si lo automatizamos utilizando solamente la aproximación hiperbólica, obtenemos este gather corregido, que es deficiente. Este es el espectro con los picados automáticos, considerando una aproximación hiperbólica, que es deficiente. Si consideramos una aproximación no hiperbólica, obtenemos este picado, los puntos que están en negro. Los puntos que están en azul son los de la aproximación hiperbólica, que se utilizan como modelo inicial para la aproximación no hiperbólica.
Y bueno, en este caso tenemos el ladder corregido adecuadamente, perfectamente horizontalizado. Y ya terminamos, un par de ejemplos con datos reales. Datos de Alaska, un CDP, estos datos están disponibles en la red. Un CDP que en este caso la aproximación hiperbólica es buena porque tenemos offsets pequeños, el CDP corregido y el picado automático aquí en negro. En azul está el picado manual hecho por un autor, porque un autor trabajó con estos datos y publicó todo el picado, hizo todo el proceso a mano, y están los datos, así que los podemos comparar. Fíjense que la función de semblanza, picar los máximos, es algo bastante complejo, porque a veces no están muy definidos los máximos, y es difícil tener un criterio de dónde picar. Eso es lo que yo les decía que es muy subjetivo. Bueno, los puntos negros son los que obtenemos automáticamente, y luego corregimos, hicimos lo mismo para todo este número de CDPs y generamos la sección sísmica correspondiente. Este es con el picado manual y este es con el picado automatizado, y si comparamos los dos prácticamente no hay diferencias. O sea que el picado automatizado logró alcanzar la precisión del picado manual, pero lo hizo en forma automática. Este es un ejemplo de datos sintéticos pero complejos, donde tenemos anisotropía, entonces aquí hay que hacer un proceso más complicado, hay que picar las velocidades y también ese parámetro eta que yo les comentaba. Este es el dato corregido con la aproximación hiperbólica y con la aproximación no hiperbólica, donde tenemos un perfecto flattening de los reflectores. Este es el resultado del picado en negro, el final. El verde siempre es el inicial, que sirve como referencia. Y bueno, este es un zoom, donde se ven la aproximación hiperbólica, y a la derecha la aproximación no hiperbólica, donde vemos la mejora significativa, bueno, el de esperar, porque la aproximación no hiperbólica es la adecuada para este tipo de datos. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Belis. Súper interesante la incorporación de estas nuevas algoritmos de inteligencia artificial y los otros que nombró para la optimización, obviamente, de resultados y un poco la automatización y no resolver las situaciones a mano. Sí. No tenemos tiempo para preguntas, pero Luis Guarracino lo felicita y le pregunta qué equipos utilizan y cuáles son los costos computacionales en los procesamientos. Puede contestar si quiere por el chat, no hay ningún problema. Bueno, Luis Lenzano también los felicita por su plenaria, le agradece la generosidad. Y Claudia Travasoli dice, buenísima la charla, una pregunta general. Para correr estos métodos que presentaste, ¿necesitas computadoras de muy alta performance? Más o menos está relacionada con la de Luis Guarracino. Sí, no. Así es que... Computadoras personales, no hizo falta. Bueno, eso es un dato importante porque, bueno, no es tan fácil tampoco tener los recursos para tener estas super clusters para procesar, así que es un dato interesante. Bueno, doctor Belis, le agradecemos mucho, muy interesante, y seguramente, si quiere, lo podemos dejar también en el chat. Su dirección de email la puede dejar ahí para que, bueno, los participantes se comuniquen con usted. Muy bien, bueno, gracias. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes.